12 de abril de 1993. Esa noche prometía ser especial para la familia Clark. Sobre todo para el señor Clark, un hombre de una gran reputación. Reconocido juez del condado, admirado por su severidad, temido por su juicio y respetado por todos los que alguna vez pasaron por su tribunal. La tradición en su linaje era clara. Siempre hijos únicos, siempre varones. Desde siglos atrás, su sangre había sido la de hombres, herederos, figuras de autoridad que mantenían el legado del juicio. Jamás consideró otra posibilidad, por lo que ni se molestó en hacer una ecografía. La señora Clark, en cambio, sí soñaba con una niña. Aunque no lo decía en voz alta, imaginaba trenzarle el cabello, contarle cuentos, compartir lo que nunca pudo compartir con nadie, siendo la única mujer entre varios hermanos. Pero ese deseo era solo un susurro en el corazón. Esa noche, el frío apretaba incluso dentro del hospital. El señor Clark esperaba de pie con impaciencia, hasta que una enfermera se le acercó. La expresión de la chica era difícil de leer, era como una mezcla de duda y nerviosismo. Puede pasar a verla. Le dijo con una voz extrañamente apagada. Es mejor que lo vea usted mismo. Clark se levantó sin decir nada. Entró a la sala aún con las luces quirúrgicas encendidas, y vio a su esposa que descansaba, muy exhausta, y apenas consciente. Y allí estaba, envuelta en una manta, sostenida con sumo cuidado por la enfermera. Al verla, la expresión del juez se quebró. Un torrente de emociones cruzó su rostro. Confusión, ira, incredulidad, y más. El cabello del bebé era un rubio muy notorio, casi blanco bajo las luces. Una diferencia marcada frente al castaño del padre y el rojizo de la madre. Pero lo que lo dejó paralizado no fue el cabello, ni la piel pálida como la porcelana, sino los ojos. Puesto que el bebé abrió sus ojos. Negros. Totalmente negros, como el vacío. Pero en ese abismo brillaban pequeños puntos blancos que se movían sutilmente, como si llevaran dentro el reflejo de una galaxia distante. Una constelación viva en cada pupila. Era imposible mirarlos sin sentir vértigo. Nunca se vio nada parecido en este hospital. Es hermosa. Dijo la enfermera con un tono de miedo por la actitud del señor Clark. Pero esa palabra, hermosa, activó algo en Clark. Dio un paso hacia atrás. El horror se apoderó de él, y logró comprender al escuchar ese adjetivo. Su bebé es una niña. El señor Clark, que estaba acostumbrado a dictar sentencia, sintió que su mundo se resquebrajaba. Su rostro se tornó rojo de furia, mientras que sus manos se cerraron en puños rígidos. Y de pronto, sin contenerse más, susurró con la voz cargada de asco y decepción. ¿Qué clase de monstruo es ese? Luego lo gritó con fuerza, mezclada con la desesperación del momento. Un grito que resonó por los pasillos del hospital, y dejó la habitación congelada por el miedo. La señora Clark, que estaba apenas recuperándose, se incorporó débilmente, solo para sentir la mano de su esposo sujetarla con brutalidad. ¿Qué hiciste, maldita sea? ¿Con quién me engañaste? Ese monstruo no puede ser mío. Señor Clark, por favor. Dijo el médico mientras lo apartaba. Su esposa está débil, necesita descanso. Él la soltó de mala gana, empujándola contra la camilla. Sus ojos estaban desencajados, llenos de repulsión y rabia. Llamaré a mi abogado. Gritó mientras se marchaba, dejando tras de sí un miedo que parecía manchar la habitación. La enfermera miró al bebé en sus brazos por unos segundos más. Luego la depositó con suavidad junto al pecho de su madre. La señora Clark ya había recobrado algo de fuerzas, lo suficiente para abrir los ojos y recibir por fin a su hija. Y al verla, todo lo demás dejó de existir. El tiempo pareció detenerse. Su hija era extraña, sí, pero también hermosa en una forma que escapaba a cualquier palabra. Esos ojos negros como el vacío, con sus puntos de luz titilando en silencio, no la asustaron, al contrario, le transmitieron una paz tan profunda que, por un instante, sintió que ya nada podía hacerle daño. Es una niña. Susurró la enfermera esperando tal vez una reacción negativa. Pero lo que vio fue lo opuesto. La señora Clark soltó una suave risa entre lágrimas. Lágrimas verdaderas, de alegría y alivio. Lloraba con la intensidad de quien ha esperado toda una vida por algo que no sabía cuánto anhelaba. Porque, en lo más profundo de su alma, ella siempre había querido una hija. Lo había deseado en silencio, sin atreverse a decirlo en voz alta frente a su esposo. Pero ahora, en medio de la sangre, el frío y la soledad, la tenía entre sus brazos. No me importa lo que él diga.
murmuró acariciando la mejilla de la niña con la yema de los dedos. Sé que tú eres nuestra. Sé que tú viniste por algo. Ya pensó en un nombre, Dijo la enfermera. La mujer no dudó ni un segundo. Su nombre será Dina. Siempre quise llamar así a la hermanita que nunca tuve. La enfermera sonrió con tristeza, sintiendo cómo esa sala de partos, que hacía solo unos minutos estaba llena de gritos y odio, se impregnaba ahora de un calor distinto. Y su segundo nombre será Ángela. Añadió la señora Clark, abrazando a la pequeña contra su pecho. Porque tenerte se siente como tener un ángel cerca. Como si me hubieran enviado a alguien para protegerme. Como si tú fueras mi ángel de la guarda. Al día siguiente, el silencio fue reemplazado por papeles, pruebas, firmas y miradas evasivas. El abogado personal del señor Clark llegó temprano al hospital con una carpeta sellada, luego de haber solicitado análisis de ADN y exámenes médicos más detallados de la recién nacida. No dejó pasar ni una sola hora. Los resultados fueron concluyentes. La niña era, sin margen de error, hija biológica del señor y la señora Clark. El abogado también agregó otro dato inquietante. Según los exámenes oftalmológicos, la bebé poseía una visión al menos 2 veces más aguda que la de cualquier humano promedio. Sus ojos no presentaban ningún defecto ni patrón conocido. Eran, sencillamente, únicos. El médico que los examinó declaró que observarlos era como mirar el universo desde dentro del cráneo de un ser de luz. El señor Clark tomó los documentos con las manos temblorosas. Los leyó con rapidez, buscando una mentira, un error, una salida, pero todo estaba en orden. Cada hoja estaba sellada, firmada y ratificada. ¿Qué se supone que debo hacer ahora?, murmuró, pero no buscaba respuesta. Era suya. No había escapatoria. Ese ser, esa criatura de ojos estelares, de piel pálida y cabello dorado, era su hija. Durante años, su linaje había sido impecable. Limpio. Hombres fuertes, rectos, racionales. Sin espacio para rarezas ni aberraciones. Y ahora, el monstruo estaba en su casa, llorando como cualquier otro bebé, pero no era cualquier bebé. Caminar por la habitación solo aumentaba su ansiedad. Pensó en 1000 salidas, 1000 formas de borrar aquella mancha sin romper su imagen. ¿Darla en adopción? Imposible. Si alguien descubría lo que era realmente, el escándalo sería devastador. ¿Matarla? Su garganta se apretó con solo considerar la idea. No tenía las agallas. No podía encontrar una respuesta. No por ahora. Así que ideó una solución más cómoda y cobarde. La cual era encerrarla. Mantendría a la niña dentro del hogar, lejos de miradas de los demás. Contrataría tutores privados que le enseñaran lo básico, como si fuera una niña enferma, recluida por razones médicas. Pagaría generosamente a las enfermeras y médicos del hospital para ocultar el nacimiento. No debía quedar rastro, ningún registro, ni ninguna foto. Nadie debía saber que Dina existía. Los años pasaron como las estaciones que Dina nunca pudo ver desde fuera de los ventanales. Maestros, tutores, figuras pasajeras llegaban y se iban de la mansión del juez Clark. Ninguno permanecía demasiado tiempo. Algunos decían sentir una incomodidad inexplicable al mirarla fijamente. Otros simplemente se iban sin dar explicaciones. A los 5 años, Dina no parecía de esa edad, puesto que su altura y sus facciones desentonaban con su edad. Era como si el tiempo la tratara de forma distinta. Su apetito era escaso, inexistente en algunos días, aún así era una niña saludable, como si alimentarse no sea primordial en ella. Solo los dulces que su madre le traía parecían provocarle alguna emoción, un breve destello de alegría infantil. Caramelos, chocolates, pasteles con formas tiernas. Golosinas que no podían ocultar el sabor amargo del encierro. Dina se hacía preguntas que nadie respondía. ¿Por qué no podía cruzar las rejas del jardín? ¿Por qué su padre evitaba mirarla a los ojos? ¿Por qué ella sentía que el mundo exterior era un mito del que no era parte? Las respuestas siempre venían en la voz dulce de su madre. Le hablaba con ternura, con una fe que parecía construida sobre cimientos que tambaleaban cada noche. Decía que afuera había sombras, peligros, crímenes inimaginables. Que los hombres hacían cosas horribles. Que el mundo estaba lleno de pecado. Y que su padre era el que se encargaba de juzgarlos, de castigarlos. El único que podía ver lo correcto y lo incorrecto con claridad. No es un lugar para un ángel, le repetía su madre. Y Dina lo creía. Empezó a ver en sus ojos el reflejo de algo sagrado.
que sus ojos no eran un error, sino un milagro. Que había nacido para algo más grande. Durante el día, su madre era todo lo que tenía. Jugaban en los pasillos alfombrados, la peinaba frente al espejo, acariciando sus cabellos dorados como si en ellos habitara una promesa. Le cantaba canciones antiguas, le hablaba de destinos escritos en las estrellas, de milagros o de un propósito. Le decía que sus ojos eran ventanas al cielo, que veía más de lo que los demás jamás podrían ver. Que era su ángel. Y Dina sonreía, abrazaba esas palabras como si fueran su abrigo. Como si fueran todo lo que necesitaba. Pero cuando la noche caía, la verdad tomaba forma. Cuando Dina se quedaba dormida, era cuando sus padres discutían. Su madre lloraba al confesar que odiaba mentirle a su hija. Que quería verla jugar en un parque, correr con otros niños, quería que fuera libre, que no creciera creyendo que el mundo era una prisión. Pero el señor Clark no cedía. Decía que no podía permitir que eso manchara el apellido Clark. Que su linaje era limpio y puro. Y que encerrarla era protegerla, o protegerse de ella. Con el pasar de los años, el señor Clark entendió que rotar maestros ya no era una opción viable. La niña no solo aprendía más rápido de lo normal, sino que empezaba a sospechar. Por eso decidió confiar en un solo tutor. Uno que pudiera formar a Dina sin levantar sospechas, pero uno que pudiera observarla. Así llegó Marcus. Un joven de mirada templada y voz serena. Oficialmente, sería su educador. Pero en la práctica, era algo más cercano a un observador clínico, casi un psicólogo con licencia informal para vigilar el comportamiento de la niña. Su verdadero trabajo era otro que registrar lo que Dina era o podía llegar a ser. Al principio, Marcus pensó que el encierro prolongado era la causa del comportamiento peculiar de la niña. La hiperinteligencia, la curiosidad sin fondo, o la madurez emocional mezclada con inocencia pura. Pero con el tiempo, fue notando detalles que escapaban a la lógica. Lo más desconcertante eran sus ojos. Marcus comenzó a tomar notas detalladas. Descubrió que los ojos de Dina no eran estáticos, sino que cambiaban. Cuando la niña estaba feliz o tranquila, sus ojos volvían a la forma que tenía desde que nació. Un fondo negro profundo, como un cielo nocturno sin luna, salpicado de pequeños destellos blancos, como estrellas vivas en movimiento. Era como asomarse a una galaxia infinita, una belleza que incomodaba por lo imposible que era. Pero en los raros momentos donde se irritaba, se enfurecía o tomaba una decisión firme, sus ojos mutaban. Se volvían completamente negros. Y al lado izquierdo, un único punto de luz. A los 13 años, Dina no parecía una adolescente de su edad. Su estatura, su complexión y su mirada la hacían parecer una joven de 15. Lo más desconcertante seguían siendo sus hábitos, puesto que apenas comía, casi no bebía agua, y sin embargo, su cuerpo parecía volverse más armónico y fuerte con el tiempo. Era una belleza distinta. Sus ojos, con los años, habían dejado de parecer una rareza, ya que ahora eran parte de ella y su personalidad. Pasaba la mayor parte del tiempo con su madre. La señora Clark se había convertido en su refugio, su fuente de consuelo y guía. Mientras la peinaba con lentitud, mientras sus dedos se deslizaban con cuidado por entre los mechones dorados, le hablaba de cosas que solo las madres dulces y tristes pueden transmitir. Tú no eres como tu padre, mi amor. Le susurraba, separando suavemente su cabello para trenzarlo. Él cree que la justicia es castigar. Que juzgar es lo mismo que corregir. Pero tú no naciste para eso. ¿Entonces para qué nací? Preguntó Dina sin apartar la vista del espejo. Naciste para sanar. Para hablar con el corazón. Para enseñar que el amor no es una debilidad, es un poder. El más grande de todos. Dina asintió, aunque en su interior una punzada de duda empezaba a formarse. ¿Y eso es justicia, mamá? ¿Hablar en lugar de actuar? Sí. La justicia no se grita, se siembra. Y tú, Dina, tú eres como un ángel que Dios mandó para recordarle al mundo que aún queda esperanza. No lo olvides. La mano de la señora Clark seguía peinando el cabello dorado de Dina con movimientos lentos. Mamá, Susurró de pronto la joven con un tono curioso pero inocente. ¿qué es lo más valioso que hay en esta casa? La señora Clark guardó silencio unos segundos. Sabía que la pregunta no era casual. A pesar de que el hogar sea grande, gran parte de las habitaciones estaban cerradas con seguro cada vez que el señor Clark se iba. Tu padre guarda muchas cosas. Dijo finalmente. Libros antiguos, documentos, recuerdos familiares.
Pero hay una habitación que resguarda algo especial. Algo que, según él, define su linaje. ¿Qué cosa? Una espada. respondió su madre. ¿Una espada? Sí, una espada completamente blanca. Nunca la he visto de cerca más de una o dos veces, pero la recuerdo. El mango es largo y elegante, y en el centro tiene una especie de esfera, como un rubí redondo. Pero no parece una joya común. Dina se quedó en silencio asimilando cada palabra. La imagen se formó de inmediato en su cabeza, como si ya hubiese soñado con ella. ¿Y de dónde vino? Tu padre dice que fue hallada en este terreno hace siglos, cuando aún no existía ni esta casa, ni caminos, ni nada. Solo tierra árida y viento. Nadie supo cómo llegó. Estaba ahí, clavada en el suelo, intacta, como si hubiera caído del cielo. Como si alguien la hubiera dejado caer. ¿Y tiene filo? Eso es lo curioso. Respondió su madre, inclinando la cabeza con cierta extrañeza. Dicen que jamás tuvo uno. Nadie ha encontrado marcas de batalla, ni rastros de sangre. Según la historia de tu padre, esa espada nunca fue usada para matar, solo para imponer respeto. Para inspirar obediencia. Era una amenaza, sí, pero nunca ejecutada. La joven sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Una espada sin filo. Un arma que solo se mostraba, pero no se usaba. ¿Era eso justicia? ¿O era miedo? ¿Puedo verla? La señora Clark negó suavemente con la cabeza. No tengo las llaves, cariño. Solo tu padre las tiene. Y esa habitación está cerrada con doble cerrojo. ¿Y tú nunca quisiste entrar? Claro que sí. Pero tu padre es muy celoso con sus reliquias. Cree que hay objetos que no deben tocarse sin propósito. Para él, esa espada representa el poder de nuestro apellido. Dina solo quedó en silencio mirando hacia el suelo. El sol del mediodía apenas lograba atravesar los ventanales de la sala de estudio. Dina se hallaba sentada frente al escritorio de madera oscura, con mirada perdida en un punto invisible entre las hojas abiertas de su cuaderno. Ya había pasado 2 años, y como de costumbre, Dina no parecía de su verdadera edad. Tenía 15, pero con un aspecto de 19. Medía 1,70 m exactos. Su cabello caía en ondas largas y suaves. Marcus continuaba dictando la lección con la misma compostura de siempre, sin levantar la voz, confiando en que la rutina era suficiente para mantener la atención de su única alumna. Pero esa mañana algo había cambiado. El timbre invisible del aburrimiento había sonado en la mente de Dina. Lo sentía como un zumbido persistente, un cansancio del alma más que del cuerpo. La geometría, los nombres de escritores muertos hace siglos, las fechas de batallas que nunca ocurrieron dentro de aquellas paredes, todo aquello comenzaba a perder sentido. Su mirada se desvió hacia la ventana. Allá afuera, donde había un mundo que aún no conocía, vibraba sin ella. Marcus notó la desconexión en sus ojos, pero no la interrumpió de inmediato, solo esperó unos segundos más. Para finalmente romper el silencio. Dina, presta atención por favor. Ella no respondió ni parpadeó. Solo permaneció inmóvil, como si fuera una estatua de carne que empezaba a despertar de su encierro mental. Después de unos segundos más, habló sin apartar la mirada del horizonte. ¿No hay otra cosa que me puedas enseñar? ¿Otra cosa? Sí. Estoy aburrida. Todas estas materias solo me enseñan lo que otros dijeron o pensaron. Pero yo quiero pensar por mi cuenta. Fue una confesión honesta, nacida del hartazgo de repetir verdades ajenas. Marcus no mostró desaprobación. Por el contrario, había esperado mucho tiempo ese tipo de pregunta. Entonces, tal vez sea hora de filosofar. ¿Filosofar? La palabra llamó la atención de Dina. Pensar sin cadenas. Hacerse preguntas sin necesidad de llegar a una respuesta absoluta. Entender lo que otros piensan, pero también aprender a construir tu propia visión del mundo. Ella lo observó con una mezcla de interés y duda. ¿Y eso me haría pensar diferente? Más que eso. Te haría preguntarte por qué piensas lo que piensas. Y si lo que crees, realmente te pertenece. Así comenzó una conversación que se desvió lentamente de lo establecido. La clase, como tal, se disolvió. El salón se convirtió en un pequeño foro de ideas nacientes. El primer tema que surgió fue inevitable: la justicia. Era una palabra que Dina había escuchado desde que tenía memoria. Era el centro del universo de su padre, el fundamento de su linaje. Pero nunca la había cuestionado.
Para mí la justicia no es castigar a quienes hacen el mal, sino ayudar a que comprendan lo que han hecho. Sanar con palabras, con la verdad. Mi madre dice que eso es lo que haría un ángel. Marcus la escuchó atentamente. En sus años como tutor y observador, nunca había visto un alma tan firme en sus creencias, pero al mismo tiempo tan libre de soberbia. Una fe limpia. Inocente. Pero también peligrosa en un mundo que rara vez perdona esa clase de pureza. Eso es una interpretación. Una visión espiritual. Bíblica incluso. Pero hay muchas otras. Algunos creen que la justicia es equilibrio. Otros, que es venganza. O simple obediencia a la ley. A veces, incluso, poder disfrazado. ¿Puedes enseñarme todas esas formas de justicia? Quiero saber cómo piensan los demás, para saber si lo mío también es verdad. Marcus asintió, y pasaron toda esa tarde filosofando. Sus pensamientos aún giraban alrededor de lo conversado. Comprendía ahora que la justicia era un concepto más vasto, más ambiguo, más humano y contradictorio de lo que le habían enseñado desde niña. Su mente rebosaba de preguntas que antes ni siquiera sabía que podía hacerse, y en ese nuevo laberinto intelectual, había encontrado algo que se parecía a una pasión. Quería saber más, comprender más, escarbar hasta el fondo. Y aunque su madre le había recordado con dulzura que no debía olvidar la verdadera justicia que le había enseñado desde pequeña, aquella que nacía del amor y del perdón, no había logrado borrar de su hija esa chispa. Pero aquella noche no hubo tiempo para largas conversaciones. Sus padres se preparaban para salir. Era su aniversario, y después de tantos años, la señora Clark parecía ver en su esposo un indicio de redención. Con una esperanza renovada, se despidió de su hija con un beso cálido y diciendo: Quizá todo esté cambiando. La puerta de la entrada se cerró detrás de ellos. Y entonces, la casa quedó completamente en manos de Dina. La joven de ojos celestiales caminó por los pasillos. La costumbre la llevaba de una habitación a otra sin mucho ánimo, repasando mentalmente las ideas que Marcus le había enseñado. Nada parecía nuevo en ese mundo de encierro, todo repetía los mismos patrones, las mismas texturas, los mismos suspiros de polvo acumulado, hasta que algo cambió. Una puerta estaba entreabierta. Era la habitación prohibida, la que siempre había estado cerrada. No recordaba exactamente qué había dentro, solo una imagen de una espada blanca custodiada por estanterías repletas de libros antiguos. Y ahora la puerta estaba abierta. No sabía si era un descuido del señor Clark, o una señal del destino, pero no le importaba. Su curiosidad fue más fuerte que cualquier duda. Así que Dina empujó la puerta con delicadeza. Mientras tanto, en la carretera, el señor Clark conducía con la vista clavada en la ruta, y las manos tensas sobre el volante. La señora Clark lo miraba de reojo, esperando una palabra, un gesto o algo que rompiera el muro que él mismo había erigido años atrás. Pero no dijo nada. Él permanecía impasible, como si el aniversario no tuviera significado, como si su esposa y su hija fueran piezas más del orden frío que intentaba preservar. Ella no aguantó más. ¿No piensas decir nada? Dijo más decepcionada que molesta. ¿Ni una palabra? ¿Una muestra de interés, por mínima que sea? Eres igual de ausente aquí como lo eres en casa. Clark apretó aún más el volante sin responder. Solo hizo un gesto seco con los labios, como si la conversación fuera una molestia pasajera. No eres un buen padre, ni un buen esposo. Me sorprende cómo puedes vivir tan tranquilo, tan desconectado de todo. ¿Acaso no te preocupa lo que pueda sentir tu hija? ¿Lo que yo siento? El hombre buzó, sin mirarla. Sé lo que hago. Y todo esto, es por el bien de ustedes. La respuesta no hizo más que incendiarla. ¿El bien de nosotras? Tú ni siquiera puedes mirarla a los ojos. Te sigue viendo como si fuera un fantasma. ¿Y sabes qué es lo peor? Que ni siquiera lo notas. Te duele más la idea de que no sea tuya que la realidad de que sí lo es, y de que te necesita. La tensión en el vehículo se volvió insoportable. «Cállate», gritó él de repente, golpeando el volante con la palma abierta. Pero ella no se detuvo. No me voy a callar. Me sigue doliendo todo lo que pensaste de mí. Dina es tu hija. Y no solo eso, incluso comparte tus malditos gustos. Le interesa la justicia, la verdad, la ley, hasta en eso se parece a ti. El auto frenó de golpe con un chillido violento de neumáticos. La señora Clark se tambaleó por la inercia. ¿Qué dijiste?
Habló Clark, girando la cabeza hacia ella con el rostro lleno de furia. Ella lo miró temblorosa. Te lo repito, a tu hija le interesa la justicia, el derecho, y no a tu manera podrida, sino con compasión. Yo misma se lo inculqué, porque no quiero que termine como tú. Para mí, Dina es un ángel. Ella traerá justicia, pero no con amenazas ni con castigos, sino con palabras llenas de amor. Fue entonces cuando él perdió el control. Hubo un movimiento rápido, un latigazo en el aire, y su palma cruzó el rostro de su esposa con una violencia. El golpe resonó en el interior del auto como un disparo. Ella quedó paralizada por unos segundos, su rostro se giró hacia la ventana, sus ojos abiertos por el impacto, pero sin dejar escapar una sola lágrima. «Bájate del puto auto. Ahora», ordenó él con la voz llena de furia contenida. Ella giró lentamente la cabeza aún con la mejilla enrojecida. Lo miró con todo el desprecio que su dignidad le permitía. Eres un cobarde. Un hombre que le teme a su propia hija, porque sabe que ella verá lo que realmente eres. Y sin esperar respuesta, abrió la puerta, bajó del auto y caminó con paso firme hacia la orilla de la carretera. Al poco rato, levantó la mano y detuvo un taxi que pasaba por allí, subiendo sin mirar atrás. De vuelta con Dina, el cuarto no era tan imponente como ella había imaginado durante tantos años. Tras aquella puerta cerrada con tanto celo, esperaba hallar un salón inmenso, decorado como los templos sagrados de los libros. Pero no era así, era más bien angosto, repleto de estanterías que se elevaban hacia un techo cubierto de telarañas y polvo, con un aire enrarecido que olía a madera vieja y tinta reseca. Pasó los dedos por los lomos de los libros. Todos pertenecían a su padre, y todos trataban sobre derecho. Códigos civiles, tratados de jurisprudencia, ensayos legales y demás. Dina tomó uno, lo hojeó, y lo devolvió a su sitio. No era eso lo que había venido a buscar. Pero algo más allá de los libros, le hizo detenerse. Un parpadeo casi imperceptible, apareció en el fondo de la habitación. Al principio creyó que sus ojos la engañaban, así que se los frotó. Pero cuando los abrió, el parpadeo seguía ahí. Como un destello en la oscuridad que parecía llamarla. Se adentró entre las estanterías, que se estrechaban conforme avanzaba, obligándola a rozar los bordes con los brazos. Y entonces lo vio. Allí, colocada sobre un soporte de mármol que descansaba sobre un pedestal agrietado, estaba la espada. Justo como su madre se la había descrito. Blanca como la nieve, pero con una pureza que iba más allá de lo físico. Era como si la hoja absorbiera la luz en lugar de reflejarla. El mango tenía grabados casi invisibles, símbolos antiguos y patrones delicados, pero lo más llamativo era la esfera en su centro. Un orbe rojizo como un rubí, que no solo brillaba, palpitaba, como si tuviera un latido. Dina se quedó inmóvil con los ojos abiertos de par en par. ¿Por qué brillas así? Dio un paso más intentando discernir si era un efecto de la luz. Justo frente a ella, cayó un libro del estante. Bajó la mirada y lo vio. Una encuadernación antigua, con la cubierta cuarteada, casi deshecha por el paso del tiempo. No parecía un libro de derecho. Era otra cosa, como si llevara demasiado tiempo esperando ser abierto. Lo tomó con cuidado. Pasó los dedos por la tapa. Y lo abrió. Las páginas del libro estaban cubiertas de palabras en un idioma antiguo, el cual era hebreo, o quizás una forma aún más ancestral. La lengua adámica, la que, según se decía, fue hablada por los primeros seres antes de la división de lenguas. Sin embargo, para Dina no representaba un misterio. Aunque nunca lo hubiera estudiado, podía leerlo sin esfuerzo. Debido a sus peculiares ojos. El texto no era un tratado, ni una fábula moral. Era un diario. Una crónica escrita a mano, relatando hechos que se sentían tan remotos como perturbadoramente cercanos. Contaba cómo, en una era en que los hombres vivían en una paz que más bien era ignorancia, descendieron a la tierra unos seres celestiales, portadores de una belleza imponente y alas tan blancas como las nubes más puras. Su llegada no fue un acontecimiento glorioso ni anunciado con trompetas divinas, solo bajaron sin permiso, atraídos por la humanidad, por las mujeres de la tierra, por la carne y el deseo. Algunos de ellos se entregaron a la lascivia, despojándose de la gracia que los había definido. Entre todos ellos, uno destacaba. Azazel. A diferencia de sus hermanos, no vino en busca de placer, sino de poder. Enseñó a los hombres a trabajar el metal, a forjar espadas y escudos, a templar la violencia natural del hombre. Lo que antes era una especie de inocencia pacífica se tornó en codicia, conflicto, y en sangre.
Con cada arma que construían, la humanidad daba un paso más hacia su corrupción. Las guerras comenzaron, primero entre tribus, hasta llegar a conflictos de pueblos enteros. El fuego se volvió común, junto al odio cotidiano. Azazel observaba todo aquello con una sonrisa. Durante años reinó ese caos, hasta que otro ser descendió, o más bien apareció. Su nombre era Gabriel. No venía con intenciones ocultas ni con deseos de conquista. Vino a poner fin al desastre. Con solemnidad y firmeza encaró a Azazel. Le exigió que detuviera su influencia, que se retractara. Pero el otro solo se burló de sus palabras, despreciando su nobleza. Aquello dio inicio a una batalla breve pero intensa, y aunque la diferencia de poder entre ambos era enorme, lo que más impresionó a los mortales fue el desenlace. Gabriel, tras derrotar a Azazel, no lo mató al instante. En lugar de eso, habló a los terrestres. Dio un discurso sobre la justicia, y dijo que a veces era necesario ejercer la autoridad, incluso la fuerza, pero que las palabras debían ser siempre el primer camino. Que el propósito de los celestiales no era dominar, sino guiar. Que la compasión era más fuerte que el castigo. Durante su discurso, sostenía una espada. Blanca como el hielo más puro, sin una sola mancha. Y en el centro del mango, una esfera roja. No la había usado durante el combate, la había mantenido envainada, como un símbolo de contención. Pero entonces, mientras los hombres escuchaban con atención, Azazel, aún de rodillas y herido, levantó la cabeza. Lo llamó hipócrita de Gabriel. Dijo que no era diferente a los demás ángeles, que también se había aprovechado de las hijas de la tierra. Que detrás de sus palabras dulces se escondía la misma soberbia que había consumido a los otros. Lo llamó por lo que realmente era. Un ángel caído. Esas palabras fueron más poderosas que cualquier espada. Algo se rompió dentro de Gabriel. El odio le tomó el alma. Sin más, alzó su arma y, ante la vista de todos, decapitó a Azazel en un solo golpe. La sangre angelical caía manchando la tierra. Uno de los mortales le gritó a Gabriel. Lo llamó mentiroso, le dijo que sus palabras no significaban nada si se contradicen con sus actos. Gabriel se elevó del suelo, y los amenazó. Les dijo que no todos podían ser salvados, que algunos debían morir antes de que el veneno en sus almas creciera. Que la duda podía ser tan peligrosa como la maldad, y que la espada, al final, era la mejor respuesta. Y entonces, vencido por su propia contradicción, tiró la espada al suelo. No volvió al cielo. Solo voló en otra dirección, hacia el horizonte, como si hubiera renunciado a todo lo que era. Dina no pudo seguir leyendo. Las últimas páginas del libro estaban arrancadas, dejándolo incompleto. La esfera roja de la espada seguía emitiendo su resplandor, como si aún recordara lo que había visto siglos atrás. Antes de que pudiera procesar por completo lo que acababa de leer, un ruido la sacó del trance. La puerta principal abriéndose. Su primer impulso fue salir corriendo de allí. No podía dejar que su padre la encontrara en ese lugar prohibido. Cerró el libro con rapidez y lo dejó exactamente donde lo había encontrado, echando una última mirada a la espada antes de salir por el pasillo entre las estanterías. Con pasos apresurados cruzó el corredor hacia el vestíbulo. Se detuvo justo al escuchar su nombre. No era la voz áspera de su padre, sino la de su madre. Aliviada, giró la esquina y la encontró allí, de pie. Antes de que Dina pudiera decirle una palabra, la mujer la abrazó con fuerza, como si necesitara asegurarse de que su hija estaba realmente allí. Dina, algo confundida, le devolvió el abrazo con cariño. ¡Qué rápido volviste, mamá! Alcanzó a decir mientras se separaban un poco. Pero fue en ese momento que lo notó. Una marca rojiza cruzaba el rostro de su madre, que era claramente reciente. Dina la miró, y habló con una voz más seria y menos inocente. ¿Qué te pasó? Su madre apartó la mirada intentando forzar una sonrisa mientras cambiaba de tema con torpeza. Pero Dina no lo permitió. ¿Fue papá? ¿Él te pegó? La mujer respiró hondo, bajando un poco los hombros antes de hablar con suavidad. Solo tuvimos un problema. Mañana se va a arreglar todo. A veces, cuando alguien se comporta mal, hay que poner la otra mejilla. Esa frase quedó suspendida en el aire. No fue lo que dijo, sino el modo en que lo dijo. Poner la otra mejilla, una idea que en teoría sonaba noble, pero que ahora, al verla plasmada en el rostro herido de su madre, se tenía de resignación, de un dolor no sanado. Se quedaron en silencio unos segundos, hasta que su madre volvió a abrazarla. La invitó a dormir, alegando que ya era tarde. Dina asintió sin decir nada.
Esa noche se acostó, pero el sueño tardó en llegar. Su mente era un torbellino. El libro, la historia de Gabriel, el castigo, la supuesta justicia. Y ahora esto. Pero finalmente logró dormir. El día siguiente llegó. El cielo estaba nublado y opaco, parecía reflejar el ánimo de Dina. Estaba sentada frente a Marcus, en una nueva sesión que parecía destinada al fracaso. No hablaba. No alzaba la vista. Solo jugaba con sus dedos o miraba hacia el suelo, sumida en pensamientos que parecían más densos que el silencio mismo. Marcus trató de entablar conversación. Mencionó temas de justicia, repasó lo que habían hablado la última vez, incluso bromeó suavemente. Nada surtía efecto. Finalmente, un poco inquieto por su actitud, le preguntó directamente qué le pasaba. Fue entonces cuando Dina habló. ¿Qué significa para ti poner la otra mejilla? Preguntó sin mirarlo aún. La pregunta desconcertó a Marcus. Se quedó pensativo unos segundos antes de responder. Es una frase compleja, para algunos es un acto noble, no responder con violencia a la violencia. Para otros, es resignarse, permitir que te pisoteen. Depende de cómo lo mires, supongo. Con la mirada clavada en el suelo, Dina soltó lo que realmente la tenía así. Mi madre lo dijo ayer, tenía un golpe en la cara. Seguramente fue mi padre. Dijo que a veces hay que poner la otra mejilla. Pero no es justo. Él debería comportarse como alguien justo, ¿no? Marcus apretó los labios, molesto por lo que contó Dina. Se enderezó un poco en su silla. ¿Dónde está tu padre ahora? No ha regresado desde anoche. Ojalá no vuelva. Sin más explicación, Dina se levantó. Salió de la sala sin despedirse, dejando a Marcus solo con el peso de la conversación. Él intentó detenerla, decir que iba a hablar con el señor Clark, que esto no podía quedar así. Más tarde, Dina se quedó en la cama hasta que su madre entró suavemente. Dina le contó lo que había encontrado en la habitación prohibida. Los libros, la espada, el diario antiguo con la historia de Gabriel y Azazel. Su madre pareció confundida. No le dio mucha importancia al relato. Pensaba que no era más que una vieja historia, uno de tantos textos antiguos que había en esa sala. Pero Dina no lo aceptó. Le dolía que su madre intentara disfrazar la realidad con negación. ¿Y qué vas a hacer ahora? ¿Vas a dejar que te pegue otra vez si vuelve? Preguntó con enojo. Estoy harta de que no le importemos. Su madre no respondió enseguida. Solo se acercó y la tomó suavemente de los hombros, y la miró. Tranquila. Ya no vamos a seguir así. Lo había planeado hace tiempo, pero me engañé pensando que podía cambiar. Esta noche, nos vamos. Mientras eso ocurría, Marcus salió de la mansión. Condujo durante casi una hora sin desviar la mirada del camino. Sabía dónde encontrar al señor Clark. En aquel edificio donde solían reunirse jueces y abogados de alto rango. Al llegar, se abrió paso entre pasillos hasta una oficina al fondo. Empujó la puerta sin anunciarse. El despacho estaba iluminado, con una lámpara de escritorio como única fuente de luz. Allí, el señor Clark estaba recostado en una silla de cuero y con el cuello de la camisa abierto. Sobre el escritorio, varias botellas como vino, cerveza, y tal vez whisky. Estaban abiertas y a medio consumir, ya que el olor a alcohol era evidente. Clark levantó la vista, antes de esbozar una sonrisa sarcástica, sorprendido por la visita. No hizo falta decir demasiado. Marcus, al ver el estado en que se encontraba, sintió como la rabia le subía por dentro. Se acercó un par de pasos. Toda la frustración que había acumulado durante años salió con fuerza. Le recriminó su comportamiento frío y distante hacia su propia familia, le gritó que Dina no merecía ese trato, que era una joven inteligente, noble y con un futuro enorme. Recordó todo lo que había visto en ella, todo lo que el señor Clark había decidido ignorar. Pero Clark, con los ojos enturbiados por el alcohol, no reaccionó como esperaba. Solo lo mandó callar, diciendo que no entendía nada, que no sabía la razón de su actitud. Y sin más, tomó otro trago como si nada. Marcus dio un paso más con intención de enfrentarlo físicamente, pero en ese momento el señor Clark abrió un cajón del escritorio. Sacó un manojo de hojas sueltas viejas y amarillentas, con los bordes irregulares como si hubieran sido arrancadas. Se las tendió a Marcus sin mirar. Las páginas estaban escritas en un idioma antiguo. Imposibles de leer para cualquiera que no estuviera familiarizado con lenguas ancestrales. Marcus se preguntó qué era eso.
Clark, sin levantarse, dijo que si sabía leer ese idioma entendería todo. Que no pensaba explicarlo con sus propias palabras. Antes de que pudiera seguir preguntando, el señor Clark dejó el vaso sobre la mesa y dijo que sería mejor no volver a la mansión por un tiempo. Que habían cosas que terminar allá, y que no estaban en sus manos, era de por fin quitarse de una vez por todas a Dina. Marcus se quedó inmóvil unos segundos. Un mal presentimiento se apoderó de él. Sin responder, giró sobre sus talones y salió de la oficina casi corriendo. Cuando ya se encontraba en el pasillo, escuchó desde adentro la voz de Clark gritar: «Seguro, cuando llegues, todo estará en completo silencio». La puerta se cerró detrás de él. Marcus apretó el paso, sabiendo que no quedaba mucho tiempo. En la mansión, todo parecía en calma. Dina y su madre empacaban apresuradamente lo necesario. Su madre preguntó hacia dónde había ido Marcus. Dina, sin mirar, murmuró que le daba igual, que seguramente ya se había ido a su casa al terminar su jornada. No había tiempo para pensar en él. ¿Quieres llevar algo más? Le preguntó su madre mientras cerraba una bolsa. Dina se detuvo pensativa. En ese instante, las puertas del salón principal se abrieron de golpe. El sonido resonó con fuerza en el silencio de la mansión, provocando un escalofrío inmediato en ambas. Escóndete, rápido. Dina obedeció al instante, y su madre fue a asomarse por el pasillo. Pero no vio a nadie. Todo parecía vacío, demasiado vacío. Sin embargo, el crujido de madera sonó. Pasos subiendo las escaleras. Desde su escondite, Dina entrecerró los ojos, pero sus pupilas únicas captaron con nitidez la figura que ascendía. No era su madre. Era un hombre alto, vestido de negro, con un pasamontañas cubriéndole el rostro y un arma en la mano. El ritmo de sus pasos era metódico. No buscaba cualquier cosa, él iba por ella. El miedo le recorrió la espalda, pero se obligó a guardar silencio. Observó desde la sombra, esperando, hasta que escuchó la voz de su madre, llamándola desde el segundo piso. Fue entonces cuando el hombre se detuvo, giró bruscamente y cambió su rumbo. Subió más rápido. Su madre aún no había notado su presencia, no del todo. Solo un segundo bastó para que la alcanzara y la sujetara del cuello, apretando con fuerza, intentando dejarla inconsciente sin hacer ruido. Dina no pudo quedarse quieta. Salió de su escondite y corrió hacia ellos. El corazón en su pecho latía desesperadamente. Se colocó frente al atacante, sin pensar, con los brazos extendidos. Por favor, basta. Le dijo con la voz nerviosa. Si viniste por mí, no le hagas daño a ella, podemos hablar, te lo juro, no tienes que hacer esto. Su voz era suave, estaba cargada de una inocencia que trataba de calmar el abismo frente a ella. Sus palabras no eran solo súplicas, eran la prueba de que aún creía en la posibilidad de cambio, como su madre le había enseñado. Que incluso alguien armado, enmascarado, podía entender. El hombre la observó unos segundos. Luego soltó a la madre, pero levantó el arma y la apuntó directamente a la frente de Dina. Sus ojos, desde el hueco del pasamontañas, no mostraban ninguna duda. Por favor, no. Gritó ella al borde del llanto. En el suelo, la madre, aún con aliento, logró aferrarse al tobillo del atacante y tirar de él con fuerza. El disparo se desvió, impactando en una pared cercana. Entonces, sin contener más su rabia, el hombre gritó maldiciendo, y disparó 2 veces más. Esta vez, apuntó al suelo, esta vez, no falló. El cuerpo de la madre cayó pesadamente con un suspiro que no llegó a ser grito. Dina quedó paralizada. No hubo tiempo para pensar. Solo el vacío, solo el silencio. Solo el último suspiro de quien más la amaba. El cuerpo de su madre yacía a pocos pasos de ella. La sangre manchaba el suelo como una herida abierta que no dejaba de sangrar en el alma de Dina. Apenas escuchó la voz del hombre insultándola, burlándose de sus ojos. No importaba. Nada importaba. Pero cuando el cañón del arma volvió a apuntarle, algo dentro de ella se despertó. En un movimiento instintivo, impulsado por un poco de adrenalina, Dina se abalanzó sobre él. Sus dedos se aferraron con fuerza a la muñeca del atacante, forzando el arma hasta hacerla caer. El hombre retrocedió sorprendido por la fuerza inesperada de una chica tan joven, y la golpeó sin piedad, lanzándola al suelo. Cayó pesadamente, pero el destino quiso que cayera justo al lado del arma. La vio, y sin pensar, sin reflexionar, sin moral ni filosofía, simplemente apretó el gatillo. Un único disparo.
Una bala certera al pecho. El hombre se dobló sobre sí mismo, soltando un gemido, cayendo de rodillas mientras se aferraba al lugar del impacto. Respiraba con dificultad. Dolía mucho. Pero estaba vivo. Dina aún estaba en shock. Había apretado el gatillo. No era orgullo lo que sentía. Era algo más antiguo, más puro. La necesidad de sobrevivir. El hombre intentó aprovechar su desconcierto y se arrastró hacia ella. Pero Dina no era la misma de hace un minuto. Le propinó una patada directa al rostro que lo derribó por completo. El hombre murmuró algo, rogando piedad. Ella no le permitió continuar. Pecador. El grito rompió el aire como una sentencia divina. El hombre se congeló. Esa palabra lo había alcanzado en un nivel más profundo que el disparo. Dina lo miraba con ojos ya distintos, puesto que ahora estaban completamente negros. Las enseñanzas de su madre, los consejos de Marcus, no eran suficientes. Ahora entendía su propio punto de vista. El mundo no se curaba con palabras blandas que insinuaban bondad. El mundo se castigaba. La sangre no se lavaba con rezos, sino con más sangre. ¿Era eso justicia? ¿O simplemente la verdad que nadie quería aceptar? Para ella, eso era la verdadera justicia. El hombre, adolorido, habló de nuevo. Mencionó que era un sicario y solo seguía órdenes. Dina clavó su pie en la herida sin compasión. ¿Quién? Bajo el dolor, el hombre confesó. Había sido enviado por el señor Clark. Su objetivo era claro: matarla. Dina guardó silencio. Se acercó lentamente, hasta que su rostro quedó a centímetros del sicario. Eres uno de los peores pecadores de este mundo podrido, y vas a pagar con tu sangre por las vidas que has tocado. El hombre intentó defenderse. Dijo que solo obedecía, que había una esposa, unos hijos, una familia detrás de él. Y que no le disparara. Pero para Dina ya era tarde. No voy a dispararte. No usaré un arma humana para esto. Tú te quedas aquí. Voy a buscar un arma digna, algo especial para alguien tan detestable como tú. Soltó el arma, lanzándola por la ventana con desprecio. Luego, le dio otra patada brutal, directa a la pierna ya herida, asegurándose de que no pudiera moverse con facilidad. Sin decir nada más, sin mirar atrás, Dina se dirigió a la habitación prohibida. Sabía dónde estaba lo que necesitaba. Allí, reposaba la espada angelical. Un arma para ejercer justicia verdadera. Por otro lado, Marcus conducía con desesperación, mientras el eco de las últimas palabras del señor Clark resonaban en su mente. Seguro cuando llegues y todo estará en completo silencio. Y así fue. Al llegar a la mansión, el silencio lo envolvió. Entró a paso rápido, luego corrió, y gritó el nombre de Dina. Llamó a la señora Clark, pero no hubo respuesta. Solo un sonido lejano, era un gemido ahogado en la segunda planta. Subió las escaleras casi tropezando y se detuvo al ver el horror. La señora Clark estaba allí, inerte, fría, con la mirada perdida hacia el techo. Su cuerpo estaba bañado en sangre. A su lado, un hombre extraño y malherido que respiraba con dificultad. Marcus se quedó de piedra ya que era incapaz de procesar lo que veía. La sangre, la expresión de terror congelada en el rostro de la mujer, y el hedor a pólvora. El hombre entre jadeos, dijo que fue la chica. Esa cosa con ojos horribles, que estaba loca. Que él solo vino a ayudar. Ya que la madre gritaba, pedía auxilio, entró y ella le arrebató el arma. Disparando a él y vaciando el cargador a la señor Clark. Marcus apenas podía mantenerse de pie. El hombre continuó inventando. Que Dina había enloquecido, que había escapado tras gastar las balas y tirar la pistola, y que fue por otra arma. Pero en eso, una voz detrás de él quebró la tensión. Marcus, apártate. Al girar, Marcus la vio. Dina estaba detrás de él, con una espada blanca brillante, empuñándola con una sola mano. La hoja parecía responder a su estado emocional, como si se alimentara de su determinación. ¿Qué estás haciendo? Gritó Marcus, colocándose entre ella y el hombre herido. Esto fue demasiado lejos, Dina. Estoy haciendo justicia. La única que debería existir. Marcus intentó razonar. Escúchate. La muerte no arregla nada. La violencia no es justicia. Dije que te apartaras. Los ojos de Dina brillaban con una convicción escalofriante. ¿Quieres que llamen a la policía? ¿Para que lo condenen y siga respirando como si nada? Eso no es justicia, eso es basura. Este hombre quiso matarme. A mí y a mi madre. Marcus negó con la cabeza. Estaba confundido.
Las palabras del señor Clark volvían a él. No sabes nada, solo trato de salvarlos de ella. Si vas a matarlo, tendrás que matarme también. ¿O acaso también soy culpable? Dina lo miró fijamente, y entonces respondió sin titubeos. Quien juzga no debe ser ni bueno ni malo, solo justo. La espada que llevo solo cortará a los pecadores, a los corruptos, a los que han hecho daño. Si eres inocente, no te tocará. Y en ese momento, dejó caer la espada, haciendo que el metal golpeara el suelo con un sonido definitivo. Marcus creyó por un segundo que había logrado detenerla. Que Dina había regresado. No mancharé esta espada con sangre inocente. Pero luego alzó la mirada. Para eso tengo mis manos. Lo siguiente ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. Dina se abalanzó sobre él con una fuerza descomunal, y una furia que se apoderaba de ella. Lo golpeó directo en el rostro, 1, 2, 3 veces. Marcus cayó de espaldas mientras trataba de defenderse, pero sus manos no bastaban. Puños cerrados, golpes una y otra vez. Uno rompió su nariz. Otro le hizo escupir sangre. Dina, salpicada en rojo, jadeaba entre cada impacto. No había piedad. Solo rabia. Solo un ideal sin importar el precio. Marcus forcejeaba débilmente, ya sin fuerzas. El otro hombre, desde el suelo, gritaba que parara todo esto. Pero no importaba. Para Dina ya no existían los límites. Golpe tras golpe, hasta que Marcus dejó de moverse. Solo entonces ella se detuvo. Respiraba con dificultad. Sus manos temblaban, cubiertas de sangre inocente. Miró sus dedos. Miró el suelo. Miró la espada, que seguía allí, intacta. No había manchado el arma celestial. Pero sus manos ya cargaban un gran peso que ella estaba dispuesta a soportar. Para luego decir al aire libre. La paz verdadera solo llegará cuando la sangre de los culpables fertilice esta tierra podrida. Dina avanzó lentamente a la dirección de la espada, arrastrando los pies sobre el suelo ensangrentado. Frente a ella, el hombre herido seguía suplicando con el rostro desfigurado por el miedo y el dolor. Quiso hablar, quiso defenderse, pero no tuvo tiempo. Con un solo movimiento limpio, sin el más mínimo titubeo, Dina le cortó la garganta. La hoja atravesó la carne con una precisión brutal y elegante. La sangre brotó al instante, salpicando el suelo como si la mansión misma llorara por lo que allí sucedía. El cuerpo del hombre cayó de rodillas antes de desplomarse por completo. De su cuello abierto emanaba una corriente tibia que formaba charcos al pie de la joven. La espada bañada en rojo, comenzó a gotear lentamente, como si se purgara a sí misma. Cada gota caía, hasta que el arma quedó tan limpia como al principio. Dina no dijo nada. Solo se dejó caer junto al cadáver de su madre, sobre el frío suelo. Con los ojos perdidos en el techo, intentaba organizar el caos dentro de su mente. Todo había ocurrido demasiado rápido. Unas lágrimas tímidas se deslizaron por sus mejillas. No lloraba por debilidad, sino por la certeza de que el mundo, tal como lo conocía, estaba podrido hasta los huesos. Pensó en lo que había fuera de aquella mansión. En la gente. En los inocentes que, como su madre, vivían en constante peligro. ¿Cuántos de ellos caerían a manos de hombres como aquel? ¿Cuántos gritarían en vano esperando una justicia que nunca llegaría? Se giró hacia el cuerpo de su madre, y sin decir ni una palabra, alzó la espada. Pasó el filo con suavidad sobre la piel de la mujer. Pero no ocurrió nada. Ni un corte. Ni una herida. La espada no respondía ante ella. Fue entonces cuando Dina, por primera vez desde que todo comenzó, rompió en llanto. Sus brazos se cerraron con desesperación alrededor del cuerpo de su madre, abrazándola con la fuerza de una niña que jamás debió empuñar un arma. Lloraba en silencio, con el rostro hundido en el pecho inerte, como si aún buscara allí un latido. Dina sabía que esa muerte no había sido justa. Su madre había sido una víctima más del veneno que corrompía a este mundo. Una prueba irrefutable de que ya no bastaba con hablar. Ya no bastaba con esperar. Se incorporó lentamente, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Él iba a pagar. Su padre. Iba a sentir la furia de un ángel. De un ángel de verdad, como su madre siempre le decía que era. Pero uno que había caído, para traer juicio. Uno por uno, arrastró los cuerpos hasta una de las salas principales. Mientras esperaba la llegada de su padre. La puerta de la mansión crujió apenas cuando el señor Clark la empujó con suavidad.
Nadie acudió a recibirlo. Ni siquiera la voz del sicario que él mismo había contratado para limpiar el desastre de su hija. ¿Por qué no llamó? Pensó con inquietud mientras avanzaba. Sin aviso alguno, la oscuridad cayó sobre él. Un golpe brutal, como si el mismo juicio que tanto simuló impartir lo alcanzara por fin. Su cuerpo se desplomó, sumido en la inconsciencia. Cuando despertó, no sabía cuánto tiempo había pasado. Solo que el dolor en la cabeza era punzante, y que no podía moverse. Estaba atado a una silla de madera con cuerdas reforzadas y clavos clavados entre los nudos, como si alguien se hubiese tomado el tiempo de asegurarse de que no escaparan y aunque se arrancara la piel. Frente a él, la mesa del comedor lucía como una parodia grotesca de una cena familiar. A un lado, el cuerpo sin vida del sicario que había enviado. Al otro, el cadáver de Marcus, irreconocible por el rostro destrozado. A su derecha, su esposa. El cuerpo de la mujer que alguna vez durmió junto a él. Y frente a él, estaba ella. Dina. Sentada con la espalda recta, y con la espada angelical apoyada con calma en una mano. Pero lo que lo heló fue su sonrisa. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, monstruo? Asesina. Ella no respondió de inmediato. Solo lo observó, para luego hablar. Padre. O quizás debería llamarte señor Clark. El juez modelo, y defensor de la ley. El hipócrita más grande de este maldito condado. Clark intentó forcejear, pero solo logró que los clavos se enterraran más en su piel. ¿Dónde está la justicia ahora? ¿Dónde quedó tu valentía? ¿Dónde están tus grandes discursos, o tus sentencias tan nobles? Prohibiste mi libertad. Quisiste borrarme del mundo como si fuera una peste, pero las cosas se te salieron de control, ¿no es cierto? No estoy loco. Gritó él con furia. Yo sabía lo que hacía. Tenía razón. Ella se puso de pie, subió a la mesa, caminó por encima de los cadáveres como si fuesen estatuas decorativas. Se inclinó sobre él lentamente, hasta que su rostro quedó a centímetros del suyo. Sus manos, que estaban cubiertas de sangre seca, se posaron con una gentileza cruel en las mejillas del hombre. Nunca tuviste el valor de mirarme, nunca. Ni cuando lloraba, ni cuando gritaba, siempre desviaste la mirada. Ahora mírame. Dije mírame. El señor Clark la miró por fin. Y lo que vio lo hizo contener el aliento. Sus ojos estaban negros como la noche, y con pupilas que parecían una galaxia que brillaba fuertemente. Tus últimas palabras, padre, dijo ella mientras tomaba la espada con ambas manos. Dime que lo dirás a Dios cuando llegues. Eres un monstruo. Eso es lo que eres. Él gritó. Tú no eres una bendición, Dina. Eres una maldición sobre esta familia. Ella no dijo nada. Permanecía de pie frente a él, y la espada angelical colgando de su mano como una extensión natural de su cuerpo. No interrumpió. Hace siglos, según los registros que escondí, hojas arrancadas de un libro antiguo, existió un hombre que encontró esta espada. La había dejado caer un ángel. Nadie sabía qué era realmente. No cortaba, parecía inútil. Aún así, todos pelearon por tenerla. Pero él, el autor del libro, fue quien se la quedó. La llamó símbolo de justicia. Dijo que las leyes cambiarían para siempre. Una noche, el ángel Gabriel descendió a él. No vino a reclamar la espada. Le dijo que podía quedársela, pero advirtió que tocar ese objeto divino fue un error. Que los humanos no entienden la justicia verdadera. Estaba por irse, pero el hombre le rogó que lo guiara. El ángel se negó, hasta que algo cambió en su rostro. Dijo que lo bendeciría con éxito, que toda su descendencia serían hijos únicos, pero advirtió que un día, en una generación lejana, nacería alguien totalmente distinto. No un juez, no un abogado, no un mártir, sino un ser imparable. Ese ser, portaría la espada. Decidiría sobre la vida y la muerte. Cambiaría el curso de todo. No por poder, sino por destino. Y cuando tú naciste, supe que eras tú. Eras distinta. Demasiado. Ni parecida a mí, ni a tu madre, ni a nadie antes de ti. Pero, no tuve el valor de matarte. No quise creerlo. Pensé que si te escondía, si te borraba de los registros o del mundo, el destino se perdería contigo. Pero no. Cada día que pasaba, se acercaba más. Te crié con miedo. Te oculté. Te negué, porque sabía que algún día me mirarías así, como lo estás haciendo ahora. Un silencio se impuso. Dina bajó la mirada. Ahora lo entiendo. Todo esto, ahora tiene sentido.
Y gracias a ti, me decidí. El señor Clark la miró con un odio, sin lágrimas, ni remordimiento. No importa lo que hagas. Siempre serás un monstruo. Dina solo sonrió. No soy un monstruo, solo soy un ángel. Un ángel caído. Nacido en esta tierra impura. Y entonces, levantó la espada. Y ahora, voy a juzgarte. Voy a sentenciarte. Y por eso, yo te declaro culpable. El corte fue rápido e impecable. Como si la hoja no hubiese encontrado resistencia. La cabeza del señor Clark rodó por el suelo sin un sonido. Solo el cuerpo, aún atado, tembló unos segundos antes de desplomarse. La sangre no tardó en rodear la silla. Dina, aún con la espada en alto, comenzó a reír. Era una completa liberación. La hoja brillaba intensamente. La esfera roja palpitaba en el centro del metal como un corazón recién nacido. Ella la observó fascinada. Ya está hecho. Ahora me perteneces. Soy parte de ti, y tú eres parte de mí. La espada no se detuvo. Brillaba con una intensidad que parecía querer devorar la mansión entera. Era como si por fin hubiera sido reclamada por quien realmente debía empuñarla. Fue en ese instante, al contemplar los restos de lo que una vez fue su cárcel, que Dina comprendió algo profundo y definitivo. Nunca sería encontrada. Su padre lo había dicho, ella nunca existió en papel, nunca fue registrada en este mundo. Y ahora, eso era su mayor libertad. Nadie la buscaría. Nadie la rastrearía. Nadie la detendría. No necesitaba comida, nunca la necesitó, ni siquiera agua. Había vivido siempre bajo reglas humanas que no la ataban. Ahora todo tenía sentido, al ser gran parte un ángel caído. Antes de abandonar la mansión, se limpió con esmero. Se quitó la sangre y el polvo. Se colocó un traje completamente blanco, como símbolo de lo que era. Impecable. Intocable. Salió sin mirar atrás. El viento nocturno acarició su piel con una extraña suavidad. Subió la colina más cercana, como si algo dentro de ella necesitara ver el mundo por primera vez. Y allí, de pie, en lo alto de la montaña, contempló el paisaje. Nunca lo había visto. La ciudad brillaba como un manto de estrellas falsas, extendiéndose hasta el horizonte. Cada luz era una vida, y cada sombra era un secreto. Y Dina, con sus ojos únicos y angelicales, los veía a todos. Y no vio belleza, solo vio culpa y pecado. Vio aquello que debía ser juzgado. Una calma extraña la envolvía. No había odio en su mirada. Solo un propósito. Su respiración era lenta, era como la de una bestia al acecho. Una loba disfrazada de cordero. Porque eso era. Eso había sido diseñada para ser. Bajó lentamente del monte con la espada, ahora fusionada con su voluntad, que parecía brillar con cada paso. Ella descendía hacia lo que llamaba el infierno terrenal. No para temerle, sino para purgarlo. Y si el mundo era impuro, que temblara ante la justicia de un ángel caído.